el 88.7% del territorio nacional, de todo el país, se encuentra bajo situación de riesgo. La posición o la ubicación del país es una ubicación de riesgo. Habitan alrededor del 95% de la población. 132 cárcavas en escala nacional. 112, que es el 80%, están en San Salvador, en el Gran San Salvador. Y lastimosamente se encuentran en Ilopango, Soyapango, San Martín y el sur de San Salvador. Lamentablemente, San Salvador está en el cauce de todo el agua que recoge y la lleva hacia el río Lempa, hacia el norte. En el departamento de San Salvador vive la más alta concentración poblacional del país, con 2.750.000 personas. Nosotros nos encontramos en un lugar que está rodeado por accidentes naturales. Por un lado tenemos el volcán de San Salvador en el poniente, luego tenemos en el sur la cordillera del Bálsamo, y luego tenemos en el norte, lindamos con algunos de los cerros de Nejapa. Estamos casi que en una vaguada, ¿verdad?, entre esa situación que nos hace todavía aún más vulnerables. Ellos es la segunda vez que pierden todo. Para serles sincera, nosotros no tenemos opción, o sea, tanto como ellos no tienen dónde vivir. Allá arriba les dieron un pedacito en el cual no caben, porque son muchos. Porque aquí, gracias a Dios, la familia que antes estaba, está allá arriba en un pedacito. Son quizás como 8 viviendo en una casita chiquitita. Hay que decir que el país tiene aproximadamente un 95.4% de su territorio es en condiciones de vulnerabilidad a diferentes fenómenos. En el caso de las lluvias, las precipitaciones continuas y fuertes, digamos, tenemos también el tema de sequía, somos parte del corredor seco, nuestro país tiene un alto porcentaje en las zonas de corredor seco, y cuando nos enfocamos en el Gran San Salvador, también estamos viendo que acá han habido grandes fenómenos, digamos, que para otros países no debería de causar los daños que aquí se causan. El interés económico siempre el que ha prevalecido, ¿verdad? Bueno, podríamos hablar inclusive de cuántos años se ha estado esperando que la Asamblea Legislativa promulgue una ley del agua, por ejemplo, ¿verdad? De una docena de años, porque el interés económico quiere seguir capitalizando, ¿verdad? En el Gran San Salvador hemos sido depredadores, hemos acabado prácticamente con todas las zonas de recarga que existen. Siempre hay un gran debate en cuanto a qué produce estas cosas, y uno de los grandes hitos que nosotros podemos marcar, por ejemplo, es la creación de los centros comerciales en Merliot, ¿verdad? Estamos hablando de Multiplaza, de la Gran Vía, de las Cascadas, que al impermeabilizar esa gran zona, o sea, cuando digo impermeabilizar es poner concreto encima y que el agua ya no pueda filtrar hacia el suelo natural. Entonces, al ya no poder filtrar, pues toda esa agua que llueve se va por los drenajes. Entonces sobrecarga los drenajes. Y eso va a cargar la capacidad de otro sitio que está arriba abajo, por ejemplo. La Málaga se inunda en gran medida porque está impermeabilizado esa zona que le estoy diciendo en Merliot. No tiene relación. Sí tiene relación. Por esa forma de urbanizar un poco desordenada. No hay un respeto a la norma técnica para poder diseñar esas urbanizaciones. Y creo que esto nos pone en una situación de que la perspectiva de urbanización no ha sido respetando las normas técnicas nacionales, las pocas que hay, e internacional, y la permisibilidad del Estado salvadoreño para no mirar los riesgos que a futuro se generan. Entonces, es un fenómeno difícil para las familias más pobres, digamos, de ese país. A veces las casas que se dañaban
eran las chocitas, las champas, pero ahora estamos viendo que no es así. El tema ya de los desastres, porque aquí son desastres focalizados, cada cárcava, cada zona donde se está dando esto, es prácticamente, la gente está perdiéndolo todo. Y no hay un amparo, digamos, ante el Estado salvadoreño que le recupere su nivel de vida que ha tenido. Porque hay gente, ya no estamos viendo que son las champitas, que no tenían cuarto. No, hoy estamos viendo casas de una planta, casas mixtas, gente que tiene su vehículo. Primero, la actitud de la gente. Aquí cualquier persona tira cualquier artículo en la calle, verá, cualquier basura, si es plástica sobre todo, esto llega a las alcantarillas y tapa y genera las inundaciones. Eso sería como lo primero, ¿verdad? La actitud irresponsable de la población. Segundo, también el problema se da porque a veces las municipalidades no realizan bien su tarea. Hay muchos promontorios de basura que están en todas partes, ¿verdad? Porque no las han recogido por diferentes causas, ¿verdad? Es otra razón. En este país no tenemos inversión ni en drenajes ni en saneamiento. Entonces los drenajes son obsoletos y no fueron diseñados para la capacidad de ciudad que ahora tenemos, ¿verdad? Empezando por los grandes centros comerciales y las grandes urbanizaciones que se han hecho en las zonas altas. El Salvador tiene una historia en el marco de los desastres que se han suscitado. Tenemos una gran cantidad de desastres que, si bien es cierto, con una gestión integral del riesgo y estratégica, hubiésemos podido nosotros reducir los riesgos a esos desastres. Ahora, no estamos tomando en cuenta los grandes fracasos que se han tenido por el modelo de desarrollo impulsado. El cambio climático lo que ha hecho es como fortalecer la intensidad de la lluvia, aunque sea en un espacio más pequeño. El cambio climático ocurre porque se ha incrementado la energía de la atmósfera, ha aumentado la temperatura. En la atmósfera hay más energía acumulada y esa energía acumulada se hace sentir en diferentes formas, en diferentes países y aún en modos distintos dentro del mismo país. Lo que se ha observado con estos cambios en el clima es que en las zonas donde llovía, llueve más. Y en las zonas donde era poco la lluvia, se ha reducido. O sea, como que ha tendido a fortalecer los extremos. El planeta es un sistema, recibe energía del sol, evapora agua y esa energía tiene que liberarse. Entonces, si la atrapamos cada vez más, como sucede con los gases de efecto invernadero, mayores tormentas, mayores huracanes, es una forma de liberar esa energía. Entonces el problema es cómo hacemos nosotros para evitar eso. El proceso es lento, se intenta hacer algo, pero no es suficiente. Mientras tanto, los países nuestros son los que estamos sufriendo esas consecuencias. Cuando un fenómeno, aunque no sea extremo, porque eso es lo que está pasando en nuestro país, que aunque el fenómeno no sea extremo a nivel nacional, las recargas que caen de agua en ciertos niveles, que fue lo que pasó también en Nejapa, en este tema del desastre que hubo recientemente en el deslave en octubre, sobresaturación de suelo en un territorio donde ya había habido devastamiento, digamos, deforestación, cambio de uso de suelo. Entonces, nosotros estamos viendo que se sobresatura el suelo por el tiempo y la cantidad de agua y luego esto es lo que va generando vulnerabilidades a la población. El problema de las inundaciones en época invernal se agrava por la cantidad de lluvia que cae en un periodo corto de tiempo, pero además porque las obras de infraestructura han reducido el caudal de los ríos y quebradas. Las bóvedas son estos encauces que tienen los ríos, ¿verdad? Para poder cambiar su dirección a una más favorable. Y es que un río tiene una forma de correr por una lógica natural. Y nosotros en el área metropolitana no respetamos ni la lógica natural, ni respetamos tampoco esa situación de que hay un río y que ese río existe.
Si nos vamos a grandes ciudades, ¿verdad? Sevilla, incluso los canales de Holanda, Inglaterra, Francia, tú vas a ver en la ciudad un río que pasa a través de la ciudad, porque es que ahí tenía que pasar, dejar que los ríos sigan su curso, ¿verdad? Mostrar los ríos como son. Limpiando el río, abriéndolo hacia la ciudad, estamos garantizando espacios de seguridad, estamos dándole mejor calidad ambiental a la ciudad. La verdad es que la quebrada estaba bastante sucia y como hoy se ha hecho más estrecha este extremo, porque antes era más ancho, pero ahora con el proyecto que estaban haciendo los de Fovial se redujo un poco. Si usted ve, allá trae la bóveda, ¿ves? Y a la misma altura trae esta otra acá, entonces se ha reducido bastante. En 2019 se terminó la construcción de la primera laguna de laminación para controlar el volumen y la velocidad del agua que desciende por el Arenal de Montserrat y que recoge el agua que desciende del volcán de San Salvador, Santa Tecla y que cruza la ciudad capital. Esta obra de 1079 metros está ubicada entre la 49 y 25 Avenida Sur e inicia en la Colonia Luz en San Salvador. Según el Ministerio de Obras Públicas, esta obra beneficia a 25 comunidades y colonias, ubicadas a lo largo y ancho del río. Estaba contemplada la construcción de otras lagunas de laminación en la zona baja de la colonia La Málaga y otra en el sector donde está la comunidad La Cuchilla. Ambas obras quedaron a nivel de proyecto por parte del anterior gobierno. Esta obra, que ha sobrevivido a 2 inviernos, tiene un costo de $21.9 millones. Desde la ingeniería insistíamos, miren, es cierto, a la sociedad civil hay que empoderarlos, ¿verdad? Para de alguna manera exigir, ¿verdad?, que se hagan esas cosas, pero hay que exigirle al constructor, al tomador de decisiones de que se hacen obras que sabemos que van a afectar, que no las haga porque se sabe que van a causar problemas. Mire la discusión que se tiene con el Valle del Ángel. A todas luces, si eso se pavimenta, se urbaniza, va a haber problemas. Toda esa zona que se ha construido ahí hacia el sitio del Niño, que es Altepeque, solo vemos el problema que se causa solo con el transporte. Ya no digamos el impacto que se está teniendo en la captación de agua lluvia de esa zona. Dios no quiera, el volcán de San Salvador vuelva a cobrar vida, ¿verdad? Solo en la última tormenta de Amanda, $72.4 millones fueron las pérdidas que se generaron, tomando cifras conservadoras. O sea, la gestión estratégica del riesgo parte de ver todos estos enfoques. Hay pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas de cultivo. O sea, si nosotros no nos las estamos pensando bien como Estado en ordenar las causas estructurales que existen, porque el desorden también hay que decirlo. En este desorden hay afectados, pero también hay ganadores. La industria cañera con los monocultivos, las constructoras y urbanísticas, algunas empresas han sido beneficiados porque se han lucrado y ahora los efectos los paga el Estado. Entre mayo y junio de 2020, las tormentas Amanda y Cristóbal dejaron 29.900 familias afectadas por los deslizamientos e inundaciones, 30 fallecidos y pérdidas económicas aún no cuantificadas. Tenemos un sistema político-económico que privatiza las ganancias y socializa los costos, los impactos, ¿verdad? Y eso es totalmente injusto, por decirlo menos. Probable que todos seamos responsables, pero ¿quién tiene más responsabilidad? El que tiene más poder. Que casi eso significa decir el que tiene más poder económico, porque eso se convierte en poder político y poder ideológico inclusive. Llamar al gobierno, ¿verdad?, a hacer una articulación, un trabajo más articulado entre todas las carteras. Pero ahora se tiene la gran oportunidad de conjuntamente los ministerios, las alcaldías,
abordar este tema para no afectar a la población. No esperar a que suceda el fenómeno para ir a atender a la población afectada, al contrario, ¿verdad? Somos un país que actúa de manera reactiva, es decir, hasta que ya sucedió el desastre, entonces actuamos. Y no lo hacemos de una manera preventiva. O sea, pensar qué otra forma tenemos para hacer las cosas para que cuando llegue el desastre no suceda. La vulnerabilidad ciertamente que es muy alta y lo seguimos volviendo más vulnerable en la forma como manejamos los desechos, en la forma como destruimos los bosques, en la forma como está nuestro sistema económico generando ricos por un lado y pobres por otro. Ahí tendríamos que sentarnos y planificar en forma tranquila, con honestidad y con justicia, cómo vamos a manejar la cosa pública, ¿verdad? Porque obviamente la estamos manejando de una forma que no es nada correcta. El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha advertido que para el trimestre agosto-octubre existen probabilidades de lluvia arriba de lo normal para la zona del Trifinio, La Libertad, la zona alta de La Unión y Morazán. En ese mismo período se tendrán 2 temporales que afectarán casi todo el país, lo que desembocará con la crecida de los principales ríos del país. A finales de noviembre se espera inicie la época seca, donde los efectos del cambio climático impactarán durante el semestre a por lo menos 78 municipios que están dentro del llamado corredor seco, donde la población experimenta escasez de agua para sus actividades domésticas y productivas, asociadas a la tierra y ganado.